material de tipo sólido, no importa lo que sea, que emite luz, se analiza la luz que atraviesa, que sale de ese objeto, se analiza a través de un instrumento denominado espectroscopio. ¿Sí? El espectroscopio permite saber cuáles son las longitudes de onda de la onda electromagnética emitida por ese material. ¿Sí? Y bueno, sirvió como punta de pie para fundamentar y explicar lo que fueron el primer modelo atómico de transición electrónica, que fue el de Bohr. ¿Sí? Va a ser lo próximo que vamos a ver. Entonces vamos a empezar viendo un espectro, explicar un poquitito cómo se observa, primero ver cómo se observa, después explicar qué se puede hacer con él y determinar las longitudes de onda para luego poder trabajar fácilmente con las longitudes de onda sin mayor problema. Los espectroscopios entonces son dispositivos ópticos que analizan la luz. ¿No tendrá un adaptador? No sé, porque esto no estaría entrando. No llega. Quizás es un alargue. Ah, genial, vos. Muchas gracias, Este sí. Entonces el espectroscopio es un dispositivo que permite analizar la luz emitida por distintos materiales, ¿sí? Por las estrellas, por materiales a cierta temperatura, caliente, lo que sea, o materiales que se le ha hecho pasar una corriente por eso y se le produce lo que se llama tubo de descarga. ¿No? Bien, esto que está acá es un espectroscopio. Hay dos tipos de espectroscopios. Hay espectroscopios de red y hay espectroscopios de prisma. ¿Sí? ¿De red, tipo? De red de difracción o de prisma. ¿Sí? Hay una diferencia importante en lo que es el espectroscopio de red y el de prisma. ¿Sí? De red porque lo que usa para producir digamos, el espectro es una red de difracción. ¿Sí? De prisma porque, digamos, acá usa el principio de interferencia. En la red, ¿sí? Se produce una interferencia, o se usa el principio de interferencia, para obtener el espectro. En un prisma se usa el principio del índice de refracción, si se quiere. No es un principio, pero digamos, digamos, la propiedad que usa la luz para poder producir el espectro es el cambio de índice o la dependencia que tiene el índice de refracción con la longitud de onda o con la frecuencia, básicamente. ¿Tá? Por lo que en un espectro o en un espectroscopio de prisma solamente se va a encontrar un orden digamos, del espectro. En un espectro de red se va a encontrar más de un orden. ¿Sí? Puede ser hacia un lado o hacia el otro, digamos, simétricamente respecto a lo que sería una normal a la red. ¿Sí? Se pueden encontrar las dos líneas o los dos conjuntos de espectro, inclusive puede haber un espectro de segundo orden también. Para poder comenzar con la práctica, primero vamos a hacer una visualización, ¿tá? Para ver un poco cómo se vería el espectro, que es un espectro continuo, que eran los materiales que estaban a cierta temperatura, ¿se acuerdan cuando vimos radiación térmica? Y después lo que sería un espectro discontinuo, que sería ya un tubo de descarga. Y vamos a trabajar con una red. Después vamos a hacer la calibración de la red y finalmente uso de esa red para determinar las longitudes de onda de alguna emisión. ¿Sí? Hidrógeno, oxígeno, lo que tengamos acá. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pueden acercarse sin problema, no hay mayor. Todavía no vamos a... ¿Le preguntaron a nadie?
No, acá no electrocutamos por ahora. ¿Qué es lo que tiene un espectroscopio? Tiene el corazón del espectroscopio en la red de difracción. Todo es importante, ¿no? En un instrumento. ¿Sí? Porque una de las cosas falla. Habló de uno de red y otro de prisma. De prisma. ¿El prisma es lo que se pone o la red? El prisma se pondría acá en el medio. Nosotros no tenemos espectroscopio de prisma. Tendríamos que pedir la química. Después le pido uno para mostrarlo. ¿Sí? Más efectivos son estos, de red. Este ¿sí? es de red. Esto es de red. Esta es la red de difracción. Si ustedes ponen en el ojo y miran hacia la luz, van a ver un montón de tubos, ¿sí? Porque hay tubos ahí, ¿sí? Un montón de tubos con colores. Eso es porque ¿cómo es? La red de difracción lo que hace es descomponer la luz que llega a la red en sus longitudes de onda. ¿Sí? Pueden ponerlo en el ojo y mirar. Yo les doy otra. De hecho, el modelo se ve. ¿Eh? De hecho, el modelo según el ángulo cambia de color. Psicodélico. Claro, tal cual. Hay quiropráctico. Hay unas de buena calidad y hay otras de mala calidad, como todo. Si se le saca una foto, se le puede ver. Sí, claro. Pones una foto. Los tubos, está rayado. No, se ve muy limpio. Ahí. Es re chiquito, es una pastilla esta, ¿no? Esta ya es más débil esa, se ve que absorbe mucho. Ponele el ojo cerca del ojo y ahí ves mejor todo. No es cualquier dispositivo que hace lo que está haciendo la red. Ponés uno en cada ojo y ahí ves. No sé, esto de acá era el corazón. Ah, sí, pero yo te hago un dibujito mejor, porque acá tenés... Mejor no quieres que esté... Perfecto. Tranquilo, digo, un vocero. No, las partes centrales. Bueno, ¿qué partes tiene el instrumento? Tiene la parte donde entra la luz, ¿sí? Que es simplemente una lente con una ranura de entrada acá del árbol, una ranura que yo la puedo agrandar y achicar. Y eso me permite, ahí está, dale. Eso me permite ver, esta es la que vamos a ver. Es fácil cierta cantidad de luz. Exacto, me permite generar la ranura. Acá yo miro todos los tubos. Si yo pongo una ranura se ve mucho mejor. ¿Sí? Entra un hilo de luz, ¿sí? Por el ancho de esta ranura, ingresa por acá y esta lente que está acá, ¿sí? Esta lente se encarga de generar la imagen sobre, o digamos conducir la luz hacia la red. Una vez que llega a la red, digo, evidentemente esto es muy viejo, ¿no? ¿Sí? No, está muy bien. Y ahora les voy a mostrar algo que les va a sorprender. O sea, profe, entra la luz desde ahí. Entra la luz acá, yo la guío hasta acá. ¿Qué se aumenta? ¿Se amplifica la luz un poco? ¿Se No. acerca? El lente. La idea es que esto está prácticamente en el foco de esta lente. Entonces, con lo que hace que la luz pase en forma paralela, en rayos paralelos. Una vez que pasa esta lente, sigue en rayos paralelos. ¿Sí? Pasa por la red de difracción, se produce el fenómeno de interferencia, ¿sí? Y luego, esto que tenemos acá es un telescopio. El telescopio consta del ocular y de la lente, esta te quedó apretada ahí, de la lente objetivo. Esto normalmente se enfoca al infinito, ¿sí? Y después cuando esto está bien enfocado con esto al infinito se puede ver perfectamente. Si ustedes se acercan ahí, intentan ver, acá hay una calibración, ¿sí? Hay una cruz que se mueve para ver el ancho, por ejemplo, me permite medir el ancho de la línea. ¿Sí? Tiene algunas micros que andan por acá. Si ustedes se acercan acá, a esto que está acá, que parece ser algo de bronce sin mucha trascendencia, si ustedes se acercan, van a ver que eso es un goniómetro. Está calibrado hasta 30 minutos de arco. ¿Sí? Precisa
una lupa para poder ver, ¿sí? Y es como un calibre, digamos, ¿saben usar un calibre? Bueno, el nonio está acá, Perdón. el nonio está acá, en esta parte, y este lado acá, fíjense, el nonio está acá, ¿sí? Y con esto yo muevo la escala. O sea, si se fijan acá está la escala graduada y ahí yo busco, pues yo tengo que buscar las líneas donde quedan. Una vez que las encuentro, fijo acá o estoy cerca y empiezo a mover esto de manera de que lo llevo en forma como milimétrica. ¿Sí? Es un instrumento de precisión. Una pregunta, ¿de cuánto sale esta pastilla? Esta, ahora vamos a ver, estas decían 600 líneas por milímetro. ¿Puede ser? Estamos hablando que es una red de difracción, es un montón de líneas, ¿sí? Dispuestas, Está escrito. ¿sí? Dispuestas de manera que tenemos 600, esta tiene 300 líneas por milímetro. Vienen de 300 y 600. No son de muy buena calidad, soy sincero. Es así. Esa es de buena calidad. Una pregunta, profe. Esta creo que tiene 600. Sí. Dice en algún lado, sí. 600 líneas por milímetro, esta es de marca Pasco, si no me recuerdo. ¿Qué misión es marca? Pasco. No, era de marca. ¿Ah? Pégase el número de Profe. Una pregunta. Una pregunta. Perdón. No pasa nada. Dijo que hace una interferencia, ¿no? ¿Es interferencia destructiva? No, son interferencias constructivas. O sea, que vos le buscás, digamos, el punto ese donde se logra la interferencia constructiva con eso. Con esto. Depende del punto. Y eso para saber lambda, digamos. Eso es para el lambda. Ahora les voy a mostrar un poco en términos de ecuaciones cómo funciona esto. ¿Está? ¿Qué necesidad? Se me acuerdo de los se ven con las citas lindas acá. Yo sé que les gusta la parte de ecuaciones, les fascina, ¿no? Me gusta lo científico que es por un clic ahí. No, pero más científico poner esto. Y tiene, mirá, debe tener lo que yo tengo de profesor, como 30 años. Porque lo puse yo hace 30 años. Eso nos dio química, faltaba en química. Bueno, esto es de neón, ¿sí? Una luz de neón, la vamos a prender, hay gas neón ahí a baja presión, se le da una corriente y él empieza a emitir, ¿sí? Se produce la emisión de luz, el estar a baja presión, el gas ahí adentro hace que la emisión sea una emisión característica del gas, ¿sí? Si yo le doy a muy alta presión, si el gas ahí adentro le doy mucha presión, podría llegar a producir una emisión que no sea característica, tan característica, como si fuera un sólido o algo de eso. ¿Sí? ¿Qué cosa acá ahí para conectar? Ahí. Una vez que se prende esto, se trata de no... Perfecto. Eso produce una luz y pasa por un gas de neón. No, se le produce una descarga al gas. Y dos electrodos producen una descarga eléctrica a alta tensión. Sentí un rayo X en el pecho. Epa. ¿Esto está prendido de acá? A los riñones como están. Papa, rojo. Sí, debería prender. Perdimos 70% de la vida. ¿Hay tensión en la mesa? ¿Cambio de zapatilla? Te vas a un electrocardiograma rápido. Está caliente el pecho. ¿Hay tensión ahí? Y está ya prendido, ¿no? Sí, no, él produce una descarga. Ok. Pues en un momento vemos si prende.
Debería aprender continuamente. No, todavía no te preocupes. No. Ahí no. ¿Ok? Porque va a aprender el ventilador así. Ah, bueno. Me da un poquito de viento, ¿no? Y si probamos la luz del celular, ¿no es lo mismo? No, bueno. Tenemos otras cosas, no se preocupe. Pero me llamó la atención que esto no presta. Bueno, vamos a dejarlo, sacarlo acá para usarlo. La verdad. No, desconecte. Para ver qué le pasó. ¿Por qué no? ¿Quiere probar enchufarlo en otro enchufe, por lo menos? No, pero si la dejara la Bueno. porque estamos ahí armados. No vinimos a pasear. Pará, esto no me enchufa. Pero este que es lo mismo, pero sin la protección. Ese es lo mismo sin la protección. O sea que ahora empiezan a sangrar los ojos, los oídos empiezan a deteriorarse de a poco. Que justo me tenía que ir. ¿Por qué los oídos? Vamos a pedirle una licencia médica. ¿Sabés cómo? Bueno, y acá tenemos distintos tubos, donde por ejemplo esto es mercurio. ¿Y si esos son los mismos que ponen en el baile? En la carnicería para los bichos. Sí, ¿No? mercurio. ¿Por qué el mercurio, profe? ¿Cómo? ¿Por qué se pone el tubito con mercurio? Ah, porque son distintos materiales que se ponen. Soy blanda, pero sí. Y ahí emite. Esperamos un poquitito. Dice Dale, que la- No. Lo vamos a tener que averiguar. Claro, acá tenemos. Si ustedes se fijan ahora, van a ver todo un espectro. Apaga un poquitito la luz ahí, por Podría favor. correr esto porque está Permiso, ¿se puede? No, se lo saco. Sí. Van a ver un espectro continuo dado por toda la luz que tenemos alrededor. Y después van a ver tubitos Mayor la cantidad con de líneas. distintos colores. Acá lo ven bien de bien. Mirá esto. Mire. Impresionante. ¿Sí? Es un poquito más lejos. Sustituto del LCD. Mayor es la cantidad de líneas de esto. Se Y ve. ven que a la derecha y a la izquierda ven. Ah, sí. Mirá, y Es un espectro discontinuo. No aparece todo el espectro de luz, sino aparecen Una roja. ciertas líneas. ¿para qué perdí un ojo? ¿Cuántas líneas tengo que ver, profe? Y unas 5 de cada lado. Yo veo más de 5 5. de cada lado. Podés ver- La azul, la verde. se puede empezar a mezclar ahora. Es que yo veo unas rojas, pero muy oscuras y todo acá. Contra acá. Pero demasiadas, y hasta se van hasta algunos colores. Bueno, medio ahí raros. ustedes lo que están viendo es todo el tubo. ¿Sí? Cuando lo ven acá, Esta van se a ve ver menos. solamente la parte central, sin el tubo, digamos, Eso es lo la que línea quería ver. central. ¿Pueden pasarle a los compañeros? Miren que los Sí, compañeros... sí, le pasé a él ahí. Esteban, Que esa no se ve nada. prueben con la de 600 líneas por milímetro que se ve espectacular. Esto que tiene él, se ve. Eso es un espectro discontinuo. Discontinuo. Exacto. ¿Por qué? Porque no aparece todo el espectro, sino que aparece por partes. ¿Qué sale, digamos, De lo más, el punto del espectro más importante, digamos? No, lo que sale. Ese es el espectro que está saliendo. La luz que está ahí, que tenés ahí, te dice que está formada por esos colores. No te dice qué cantidad de cada uno, porque eso sería un fotómetro. Pero algunos son como más intensos que otros. Sí, puede ser. Ojo que hay que estudiar la intensidad Hay porque hasta como un rosado y todo, para lo lejos. Ahí va.
¿Ese es el que está bueno? ¿Pero dónde está? Este se ve mágico. A ver, préstame. Porque a lo largo como que se va degradando el color así, como que va en arcoíris para lo lejos. Si vos lo vas girando y girando, se van como Bueno. haciendo más claros todavía. En Esto aquel que se hacía negro. ustedes ven, en el viene la franja central, después ven al costado, a los dos lados ven como el espectro, ¿sí? Y si siguen mirando hacia los costados aparece un espectro, eso se llama espectro de primer orden, los que están en el primero, de orden 1 y de orden -1. Y los otros son espectros de orden 2, ¿sí? Que ahora les explico matemáticamente. El violeta se ve hasta el de orden 3. Se ven como 3 violetas para cada lado, como 6 violetas. Y se hace hasta más clarito vieron por ahí. En el de 600 líneas por milímetro del otro, ¿Me acompañan? se ven hasta los de color azul. Ok, perfecto. A ver, este puede ser que sea el mismo que dice. Ah, sí, mirá. No, es. Pará, Pomi. No, este es mejor. Ahí, un poquito para acá. Ahí va. Ahí se ve a izquierda y derecha. Sí, se ve perfecto. Ponelo pegado. No le hace nada que le pongas pegado. Vale. No te distorsiona nada. No me rompe el celu. Ahí está. Ahí. ¿Cómo lo ves pegado? Perfecto. Ahí está. Vale. ¿Lo agarraste? Ahí está. No sé ahora porque están. A ver, vamos a probar con la otra cámara. Pará. Pero vamos a probar con la Bueno, ahora Maravilloso. Y además a la derecha se ve como el espectro del espectro, digamos. Ahí está. Muchas gracias, bro. Bueno, ahora en el espectroscopio, imagínense eso, pero viendo como solitario, ¿sí? Solito, ven cada línea solita. Exacto. Vos podés llegar a Como que cada ves otra línea realidad solita, dentro de la realidad. ¿sí? Y eso te permite ubicarla en el espectroscopio en un cierto lugar, medir el ángulo y con el ángulo poder determinar cuál es la longitud de la Profe. Porque en el ojo Ah, ahí la produce el efecto zapatilla. de interferencia. A eso Yo te hablo a hablar con el vídeo ese, mirar el tubo de luz ahí diferente a la vez. ¿Por qué en el tubo de luz se aparecía todo el espectro continuo? Eso. Parecían unas paralelas y en el tubo parecían todos juntos. Ah, primero porque estaba, esto lo único que emite es esto. Acá te emitía un montón de cosas. Si vos pudieras aislar, veías tubos. Igual que esto, pero un espectro continuo, más continuo. Más continuo, ¿qué quiere decir? Empezás poniendo en el rojo y vas llevándolo hasta el violeta. Acá vos no ves todos los colores, porque es un espectro discontinuo. No emite, esta luz no emite en todas las longitudes de onda. ¿A eso te referís? Sí, claro, eso es lo que está. Y hay una luz, o sea, particular de que emita en un ancho, sí, Cada elemento, ¿no? Sí, miren acá. ¿Cuál usted dice que es el elemento que emite más colores? Yo no tengo ni idea. No, le pregunto por la... No, pero a ver, en un filamento incandescente, ¿sí? Se emiten todas las longitudes de onda, porque es un material a alta temperatura, y se acuerdan las gráficas que hacíamos, que había aquella gráfica indicaba que se emitía en todas las longitudes de onda a distinta intensidad. Bueno, cuando ahora si lo ponemos para que ustedes miren, que sería un filamento incandescente, que lo prendemos con una fuente de 12 volts, No sé si vas a poner algo. Sí, ahora vamos a apagar esto. ¿Ya miraron esto? ¿Ya entendieron más o menos cómo funciona Profe, eso se Ahora conecta vamos a prender y el le da voltaje, Esto sí le da una alta tensión alta tensión, conduce por el mercurio. por el mercurio gasificado. Apaguen ahí. La lámpara HID son así, ¿no? Las lámparas de... Wow, los tubos luces. Son de descarga, ¿no? Las blancas, esas. Las lámparas blancas. ¿Vale? No, HID son. La televisión de Xenón. Ah, puede ser, sí.
Tienen un brazo. ¿Qué pasó? Ah, pues, no sabía que eran eso. Pasalas al grupo si podés. De Zenón, sí, ahora que sí, sí, yo he escuchado. Bueno, esto lo dejamos un poquito para esta caliente. Sí, caliente. Vamos a aprender este para que vean un aspecto continuo. Profe, el color del tubo depende del gas. Sí, depende del gaje. ¿Y eso es lo que quiere poner? No sé qué tiene. Lo que pasa es que esto emite mucha longitud de onda, creo que algo de rayos X, bastante. Pero la protección blanca que tiene por afuera, digamos, absorbe los rayos X. Déjame leer un poco, pero creo que funciona así. No, viene mal. Sí, porque tienen, esa protección blanca no es una protección para bonito, es una protección para los rayos X que emiten. Chau impedancia, chau capacitor, todo. Wow, y poniendo los dos es más psicodélico todavía. Vamos a enchufar esto. Mira, ¿con dos? Con uno. Creo que con dos se ven a la vez, pues algunos sobre el otro se ven con uno y este con dos. Ah, mirá. Pero este creo que se ve más lindo, ese se ve muy mezclado, muy sucio. Sí, bueno. Claro, pero mezclaste uno bueno con uno malo, ¿no? Este era malo. Igual es el bueno. Ah, a ver. Este es el de filamento incandescente y esto es de... Ah, perdón, me pasa lo mismo. Me está pasando lo mismo que. Sí, Perdón. es buena. Fundamental. Si le damos un insight, quedamos sin la lámpara. Fundamental. Ahora sí. ¿Y vamos a disfrutar del resplandor o más de seis? ¿Bien? Uno está al revés, creo, ¿no? Sale la foto. No, están igual. Ah, Igual no hay derecho y error, pues es solo una red. ¿Ah? Imagínate cuando hay un celular. Capaz de poner cámara. ¿Cómo hiciste eso, Tommy? Y así les puse los dos juntos. Así, ¿Sí? ayer, a ver. Así, ¿no? Ahí. ¿Sí o no? Come, Ah, tu fono está de arriba. agarrar y poner un brillo nomás. No, sacarle el coso. ¿Qué cosa? Este solo. Este es bueno. A ver, pongo eso. Bueno, a ver, prestame un poquito. Ah, bueno. Lo que me gusta. Ah, la izquierda. Ahí está, ahí van a ver el espectro continuo. Esto para los dos ¿Cómo? lados. Van a ver. Exacto. Pueden mirarlo con cualquiera. Mírenlo primero y después le sacan la foto. Bueno, pero es otra generación. Sí, sí, Van a los juegos así a meterlo por el celular. Van a ver que ahí no hay distinción de la... Hace lo mismo que los CD, profe. Sí, sí. Evitan los radares. ¿Cómo un CD Evitan los radares, sí. Pero va. Ay, vale, que decía. Ven ahí que es un espectro continuo. Pongo un CD al sol y está pelado. Ah, volví las empanaditas. Estaba brava la cosa. Y vio poca luz y dijo, bueno. Pero ahí ven todo continuo. Sí, Sí, porque ahí no. Vieron que hoy distinguían las lamparitas. La geometría de la lamparita estaba bien definida. Acá no van a distinguir nada. Quiero verlo, Porque él emite todo, emite una raya en todos los colores. ¿Sí? Agarran chiquilines acá y. Pero yo quiero el que es el bueno. Ah, bueno, está bastante delicado. se ve largo. ¿Viste? A ver. En tu celular se ve fantástico. No, muy bueno. Y ves, acá en el medio
Una característica que tiene la red de difracción es que en el medio, en el medio aparece la luz. Es una característica de la red de difracción. En el medio genera se suman todos y genera la luz que se emitió. Y hacia los costados se produce la interferencia. Este es el arco iris, la sombra, la Ese es el arco iris, pero no tiene todas las componentes porque el sol tiene más componentes que esto. Sí. Bueno, enfocar esto el sol lo que debe ser. Ah, sí, claro. Impresionante. Ahora, ponés esto, dejás el sol y veis el fondo, ¿no? Para no morir. El efecto prisma a veces en los videos genera el arco iris. Uy, este Hay animales que no ven el arco iris. Sí, tiene cónica. ¿Que ve qué? Eso es el entusiasmo O sea, por la física que no ven los colores. Ah, sí. ¿Cómo que se le llama daltónico? Daltónico. Pero veo colores que nunca vi en mi vida. Veo colores que nunca vi en mi vida. Pues los ves separados. No, es raro, no sé. Debe ser porque soy medio ciego, a ver si lo Wow. Bueno, cuando estén prontos le explicamos un poco la teoría. Y empezamos con la práctica. Ah, quería sacar una foto con las dos, con el malo y el bueno superpuestos. Malo, Ese es el negro. Lo que pasa es que Ahí va. a ver, Pomi, te explico. Cuando tú miras con este, Sí. ¿vieron lo que yo les dije que en la zona central se genera la luz? ¿Sí? Mostrá tu imagen y parala cuando estés en el medio. Es Como que Un par. está de frente, está de Bueno, ahí está. se pone lento cuando lo pisás. Sí. Paralo ahí. O empezar, ¿vieron esto? Esto es el puyo, esto acá, y esto es la zona central, que ahí es donde se produce la luz, se regenera toda la luz que está generándose, digamos. De vuelta, en el orden cero de la interferencia, se produce una interferencia constructiva para todas las longitudes de onda, se suman todas las longitudes de onda en ese lugar, y me da ¿quién? Y me da la luz que está siendo emitida. ¿Entienden? Roberto. Entonces, ¿qué pasa? Pará un poquito. ¿Qué pasa que hizo el compañero Pomi? Agarró esto y metió la otra acá adelante. Eso es lo que yo. Al meter la otra acá adelante, tomó la zona central, la misma que mirar así, ¿sí? Y prácticamente sería casi lo mismo. ¿Entienden? Porque pasó la zona central para esta, y bueno, esta fue la que hizo la descomposición. La otra pudo haber hecho algo, no les digo que no, pero no es tan, o sea, no hizo todo el efecto que se quería. Prácticamente la última fue la que hizo. ¿No? Muy bien. O sea, es lo mismo prácticamente de tomar uno. Bueno, prendemos la luz, ¿me parece? Un segundo y saco una. Pará. Bueno. Para que el compañero... Una última foto nada más. Mandate ese videito. Sí, después les manda algo porque mucho videíto. Wow. Conecté la posición, muchas veces. Bueno, ahora sí. Mañana presente. Sí, pero es fundamental. Claro, fundamental. Bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona una red de difracción? Ahora, esto antes que lo rompa o se me caiga, no lo pierdo. Uno acá y el otro. A ver, vamos a ver un poquitito el principio de interferencia. Una vez que ya miramos, sí, es más o menos como Braque. Terminan todo en lo mismo. Después tenemos Braque para hacer también. Cada uno tiene su caja.
¿Su qué? Su carga. Son monado, Ah, sí, sí, cada una tiene su carga. Esto tiene, ahí va. ¿Querés poner acá? ¿Cuándo? Capaz que lo atravieso mucho, ¿no? Porque así está muy... Ahí me parece que se ve. ¿Qué te parece? No sé a cuánto lo va a codificar después. Eso sí te da el... Vamos a probar a ver qué pasa. No, no llega. NU. Bien. Para que se produzca la interferencia, yo debo tener dos focos. Está bien, ¿eh? Emisores de luz. No se queda acá. Esos focos tienen que cumplir cierta característica. No pueden ser cualquier foco, ¿sí? Tienen que ser focos que se dicen coherentes. Tienen que emitir en el mismo momento con la misma constante de fase, ¿sí? Y a partir de ahí se empieza a producir. Me quedo medio inclinadito, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llega a esto sería una ranura, perdón, una lámina que tiene dos ranuras. ¿Cuáles son las dos ranuras? Esta acá y esta acá. ¿Se entiende eso? Son ranuras que en principio no importa mucho qué tamaño tiene, pero son chicas, ¿sí? Son chicas en tamaño y en separación. ¿Está claro? Son chicas en tamaño y en separación. ¿Qué quiere decir? Están separadas una distancia D y tienen un ancho A. ¿Está claro? Bien. Cuando la luz llega con sus frentes de onda plano, tiene que llegar con frentes de onda plano, eso es lo que se busca, ¿sí? Se produce. Profe, ¿ese es el que aparece en 3 después del otro lado? ¿Cómo? No. Disculpe, continúe. Voy a borrar el A y borrar el D. Ya lo tomaron, me imagino. O sea que llega la onda ahí y cuando se enfrenta al obstáculo, estas partes acá emiten luz. ¿Sí? Tiene un espacio tan chiquitito para emitir que se busca que actúen como foco de ondas puntuales. ¿Sí? Entonces emiten como si fueran focos de ondas puntuales. ¿Pero con qué características? Como son parte del mismo frente de onda, la característica que tiene este foco y la característica que tiene este foco es la misma. Eso quiere decir que como si fueran dos luces exactamente iguales. ¿Se entiende? La ranura lo que hace es dividir el frente de onda. Se llama divisor de frente de onda. ¿Sí? ¿Entienden? Actúan, digamos, no a simple vista iguales, sino en la emisión son iguales. ¿Sí? Es como que al frente de onda yo lo divido y como el frente de onda es la característica, digamos, todos los puntos del frente de onda tienen la misma característica, los dos focos que emiten tienen la misma característica. ¿Ya? Son idénticos en todo, en cantidad de luz, en longitud de onda,
en fase, ¿sí? en todo lo que puede tener la luz como emisor son iguales. Entonces, actúan como foco de ondas puntuales, entonces empiezan a emitir así, más o menos así, si bien no es exactamente así. Perdón. No puede aumentar, si esta era lambda, acá cometí un error en el dibujo, que ahora ya lo arreglé. Si esta es lambda, acá es como que se me haya achicado lambda, ¿sí? O sea, se hizo más lento, y no es eso lo que buscamos. ¿Está? Y empiezan a emitir así. Este sería uno, el otro tiene el mismo color, ¿sí? Todo lo mismo y hace esto. Bueno, acá para borrar algo ya es. Bueno, no quedó muy bien, pero bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Los frentes de onda serían algo así, miren. Sería como en el agua, algo así. ¿Entienden? Como la parte alta. Podría ser la parte alta, la parte de abajo, la parte de cualquier parte. ¿Sí? Pero siempre con la misma fase. ¿Los frentes de onda a qué se refiere, profe? Lo que llegan a Ese espacio. al espaciamiento ese. ¿Sí? Dibujé, por ejemplo, los máximos. ¿Sí? Luego acá salen de la misma forma. Esto sale, yo lo voy a mostrar la salida hacia acá, hacia este lado. Salen así. Opa. Claro, vos dibujás la línea como si fuera el máximo. Como si fuera el máximo. Para representar que sale para todos lados, ¿no? Sale para todos lados, exactamente. ¿Entendieron? Entonces, ¿qué ocurre? En este lugar se suma un máximo con un máximo. ¿Está bien? En este lugar se suma un máximo con un máximo. Entonces ahí se produce lo que se llama una interferencia constructiva. Ahí tengo más luz que si fuera un único foco. En este lugar se suma un máximo de esta con un mínimo de esta. Entonces ahí tendría un foco oscuro, o sea, ausencia de luz. ¿En dónde es que se suma el mínimo con el máximo? Acá. Este es el mínimo. ¿Sí? Y se suma el mínimo de uno con el máximo del otro. ¿Está bien? ¿Entienden? Entonces, este, que es el máximo central, es lo que se denomina máximo de orden cero. El máximo central. ¿Se entendió? Eso porque usted dibujó en el frente de onda el mínimo en el medio. Sí, yo no dibujo los mínimos quedan ahí supuestos. ¿Está? Esto se tendría que hacer con un compás, frente de ondas circulares y todo. ¿Está? ¿Se entendió eso? Entonces se empieza a obtener una serie de máximos y mínimos que podrían ser por acá, por ejemplo. Bueno, acá no quedó tan bien. En este lugar es un máximo. Acá debería haber otro máximo por acá, acá y otro por acá. En realidad forman como cosas así. ¿Sí? Que podrían ser casi rectas, en realidad son medias verdes, pero hacen así. ¿Está? Entonces este es de orden 0, de orden 1, de orden menos 1, de orden menos 2 y de orden 2. ¿Qué quiere decir? Para que se sume constructivamente, si este es el foco 1 y el foco 2,
Lo que debe ocurrir es lo siguiente, miren. Si acá sale así, y acá sale así, se debe sumar en el punto P, ¿sí? Por ejemplo, miren, esto que salió de acá, imagínense que esto va a llegar en determinado momento acá, ¿está bien? ¿Me entienden? Sí. Esto va viajando para allá y esto va viajando para allá, va viajando en todas las direcciones. Se tiene que sumar esto con, por ejemplo, esto. Si se suma esto con esto, me da una interferencia destructiva. ¿Entienden? Para eso, la diferencia de caminos que debe haber desde los focos al punto P tiene que ser una tal que cuando se sumen ahí, se sumen constructivamente, o sea que se sumen con la misma fase. En el punto P. En el punto P. Si se suma este con este, ¿qué me va a dar? Si se suma este con este, Se va a sumar las dos. se va a sumar, va a dar una interferencia constructiva. Si se suma este con este, no. Si se suma este con este, no. Pero siempre que sea una longitud de onda, la diferencia de caminos, ¿sí? Siempre que sea una longitud de onda se va a producir una interferencia constructiva. Podría ser una, podría ser dos, podría ser tres. O sea, en el lado. En el lambda. Mientras delta R, ¿sí? Que sería R2 menos R1 o R1 menos R2 sea N lambda con N perteneciente a los reales, ¿sí? Perdón, a los enteros, no reales. R es el radio, ¿no? R es el radio, digamos. No, R sería la diferencia de camino. R sería la distancia que hay del foco 1 al punto P y del foco 2 al punto P. Desplazamiento. Los caminos que hay hacia cada uno. ¿Cómo? ¿Cómo funciona la parabólica de DirectV? Que nada. Mira la directo de la mano. No, el disco como la parabólica. Como la parabólica de DirectV que da el cosito de plástico ese. El cosito de plástico ese Ah, se llama LVN. Fue lo único que dije. el LVN, sí. El LVN. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Para que se produzca algo interesante y posible de captar, se tendría que producir algunas cosas, ¿sí? Como por ejemplo que la distancia entre las ranuras sea chica, ¿sí? No puede ser una distancia muy grande, ¿sí? Tiene que ser distancia entre ellas chica. Tiene que ser ancho de ranura también chico. ¿Está? ¿Entienden eso? Sí. Con la longitud de onda, ¿sí? Y con nuestra mirada, si se quiere, ¿sí? Cosas del orden de los menos de un milímetro, ¿sí? Décimas de milímetro, sí. Entonces, eso que está usted explicando era lo que sucedía con las plaquitas esas. Exacto. Es algo más complejo todavía, pero empezamos a entender algo. Acá yo tengo una diapositiva que tiene. Quedó al revés. Hice una numeración, pero se ve que se cayó y quedó dada vuelta. Acá tengo dos ranuras
separadas por una distancia de 0,25 y Q es 0,25 y Q es 0,25 y el ancho de ello es 0,20. Acá tengo dos ranuras separadas 0,25 y ancho 0,20. Acá tengo tres ranuras, 4, 5 y finalmente 40 ranuras. ¿Sí? Con ancho muy chiquitito, 0,20 milímetros, 0,25 de separación. Les voy a mostrar cómo se ve cuando se ilumina con un láser. Ahora les voy a pedir que se corran, separen todos los del fondo. Atraviesa la Párense, pared. que corten. Salgan de ahí, salgan. Porque voy a enfocar para ahí. Preciso distancia para mirar. ¿Ah? Sí, ahora. Pará, no te oigo. ¿Lo ven ahí? Cuidado. Solo miro acá del lado. No pueden mirar directamente, o sea que el láser le dé sobre el ojo. ¿Sí? La intensidad luminosa. Tiro el costado nomás. No, mirar el reflejo, mirarlo de costado no hay ningún problema. El problema es que no les den el ojo. La intensidad luminosa. No, espere. Es extremadamente alta. Tan alta que es más o menos como 200. No quema. Quema la retina. El ojo sí, El ojo ¿Probó? más o menos unas 200 veces más potente eso que mirar una lámpara de 100 watts a una distancia de 3 metros. Wow. ¿Han mirado una lámpara potente de cerca? No. Pero no importa, pero cuando miran una lámpara muy potente sacan la vista y la llevan y como que la lámpara lo sigue. Eso porque genera en la retina un efecto de deslumbramiento. Bueno, como es unas 200 veces más potente, más cantidad de energía. Quizás no logren generar el efecto de seguimiento, pero sí el efecto de destrucción de la retina. Bueno, teóricamente, si yo a esto lo ilumino dos ranuras, ¿sí? Dos ranuras con el láser, debería encontrar ¿qué cosa? ¿Dos ranuras? Máximo y mínimo. Debería encontrar un máximo y un mínimo. ¿Están de acuerdo? Bien. Espero que se sorprendan con algo. ¿Van a salir tres cosas, profe? No sé. ¿Cómo un máximo y un mínimo? No, todavía no, porque Aquellas interferencias Ah, son dos ranuras. y depende ahora ahí sí si arranca. se van a estar más separados o más juntas. Voy a iluminar ¿Cuánto más? las dos Van a quedar ranuras. así, no sé, calculo que la calculo. Claro. El auto fantástico. ¿Opa? Ahí se veía un montón. Dos ranuras iluminadas. Es chiquitito, ahí se ve. Hay un máximo central, hay dos mínimos laterales, después está un mínimo secundario. ¿Lo ven? ¿Cuántas ranuras vemos ahí? 1, 2, 4 Un montón de cosas. millones. No. Eso es porque se está produciendo la interferencia constructiva. Constructiva y destructiva. ¿Constructiva en dónde? En donde se ve rojo, Y destructiva donde no hay luz. ¿Sí? Ah, Ahora, correcto. si fuera más cerca, tendríamos solamente menos, o sea, menos rayos, ¿no? Sería todo más. No, ¿por qué decís? es agua nomás. Es agua, sí. Pará, le quería. Tienen una hoja de papel ahí. Poné el pizarrón aquel. Acá, miren acá. Allá hay un pizarrón. Claro. Alejale un poco. Claro, sí, no, está lo mismo. Es lo mismo. Solo que sale para todos lados, no es. O sea, la línea ahí es como se Ya se intensifica. ve mejor. Son una Voy a poner ahora 3.
¿3 de intensidad del láser? ¿O 3 de qué? 3 líneas igualmente espaciadas. Ah, bien. 3 líneas. Si Pongo esto. ustedes se acercan allá, ustedes, ¿Cómo, bro? si se acercan allí, Dale. A ver si se ve bien. ¿está? Después. Voy a ir hasta allí. Observación. Yo soy el iluminador del Si ustedes... No mires el láser, profe. No, Mentira. que no me den loco. Si ustedes se acercan acá, van a ver que no pueden enfocar la luz que aparece ahí. Pero acérquense, van a ver puntitos negros. Si ves puntitos negros como Que se mueven continuamente. Sí. Se ve de acá incluso eso. ¿Sí? Sí. Pero además Ahora se ve somos acá. notable. cosas, profe. Ay, era de color negro la campera, casi se le quema todo. Enfocar muy bien ahí, te aparece Le va a chupar todo el láser. Todo el calor. Todo el todo se la come. Esa es la retina. No, yo creo que se está pasando con todos los lentes. No, era muy de la retina. No, yo creo que con los lentes me pasa. Yo lo estoy enfocando clarísimo. Con el celular no pasa. Seguro que lo enfocás clarísimo. Con el celular sí, no se mueve, pero solo con A ver. el Ah, porque sacás un instante, una foto Claro. instantánea. Entonces ya, pero sí, con el ojo se ve. Pero con el ojo sí, eso es porque ese efecto. Qué gracioso grabar todo. Me siento Pikachu. Acercate un poquitito. Bueno, Muy Ve bien, acá, yo de acá no estoy ¿Lo ves? Ese efecto es un efecto que se Con una cuadernola. lo van a echar a la mierda, apagando la luz del pasillo. Veo el rojo y lo ¿Viste, Federico? Ah, va a apagar la luz del pasillo. Tengo una sombra con la Que se produce. Bueno, ahora sí. No se mueven los. ¿Qué es lo que pasa? Son poquitos que están emitiendo, despejándose y se suman y me dan en el ojo una interferencia positiva. a ver si puedo enfocar. Ahí se empiezan a ver las zonas Sí, oscuras. ¿Qué? eso es un efecto sobre la retina. Y no lo ven todo, por eso se ve mover. Bueno, bien, detalle importante, a ver. por arriba del Detalle importante. Acá tenemos en la zona central el de orden 0, ¿sí? El máximo central, que lo puedo correr la diapositiva y ver que el centro queda acá. ¿Sí? De orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y para este lado lo mismo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. ¿Sí? Son máximos de ese orden. Acá estamos trabajando con una luz muy potente. ¿Sí? Y está produciendo un patrón de interferencia característico de una doble ranura. ¿Está? Profe, Sí. pregunta. Lo que se ve alrededor de eso es suciedad de la pantallita o es un efecto? No, es un poco la visión del láser, creo que pasa por la ranura que está arriba. Ah, bueno. Porque si yo saco la diapositiva van a ver que aparece lo mismo. Porque se ve todo como disperso, puntitos como Esa cantidad de máximos, profe, es infinita, no vemos más un tema que va perdiendo intensidad. Porque la emisión es dependiente del ángulo. Entonces, a medida que el ángulo va creciendo, la emisión decrece. ¿Entienden? Calor. O sea, esto de que yo hice que le emitía hacia todos lados, no es tan así. Emite más en una dirección en particular. ¿Sí? Le ponemos una hoja pintada de negro y se le prende fuego. El ángulo es muy chico, ¿no? Digo que no probar. Pero, acá cerca, más, en la potencia también. a ver, preciso luz, preciso ver un poco, porque encima que veo poco. Para. Acá, no. Voy a poner una única ranura. Única ranura. Única ranura. No sé si logran ver ahí. Estas verticales.
¿Sí? ¿Ven ahí algo? Nada por ahí, nada por allá. Esto parece mágico. Ah, bueno, dale. ¿Ven ahí que es una única ranura? Son 3 ranuras, pero las pongo una a la vez. Porque son chiquititas. Son chiquititas, sí. Bien finitas. Son de Mariano. Ojo que esta puede reflejar. Prendieron de vuelta la luz. Ahí, sí, hay uno que cayó. Ahí, Bueno, vamos a parar. Así se mata ahí uno. ahí es una única ranura. ¿Sí? Ah, se fue la destrucción, esto, de las interferencias. Sí, pero ahora ahí me gustó más. Se fueron las interferencias, ¿no? Enfocás ahí. Pasamos. ¿O no? No, Pomi, te vas a acordar. ¿Salió? Ahí está, déjalo que vaya para allá. Fíjense que en el máximo central aparece una zona muy grande. Después aparecen los laterales. Ahora aparecen más rayitas, más que puntitos. Sí, porque ahora está produciéndose lo que se llama la difracción de la luz por una ranura rectangular. Profe, una pregunta. Acá tiene un ancho chiquito, ya voy. Sí, obvio. Acá tiene un ancho un poquitito más grande. ¿Ven qué es lo que va pasando? Se va pareciendo más a qué? A un punto. O a una ranura. Puede ser. O alguna mancha. Y acá le doy un poquitito más de ancho a la ranura. Si acaso con esto se... Ahí va. ¿Ven que parece más una ranura ahora? Ujú. Mirá Pomi, acá. Es una sola. Extensa. Ujú. Ahora sí. Si no se prende fuego el carbón, No. es todo rojo. ¿Ah? Bueno, para redondear, vamos a este chiquito. Bueno, cada foquito de una red de difracción emite en esta situación, miren. Cada foquito emite esto. Emite esto. ¿Sí? Emite esto. Esto se suma con lo que emite el de al lado. Se suma con lo que emite el de al lado. Se suma con lo que emite el de al lado y ahí se produce la interferencia Constructivo. constructiva. ¿Sí? Por eso se llama red de difracción, porque cada foquito, ¿sí?, emite como si fuera un foquito único que se suma con el de al lado y se produce la interferencia. ¿Por qué se produce ¿Por qué se llama red de difracción? Porque en este espacio es donde yo veo el efecto de interferencia. ¿Sí? La suma de ellos. Lo que pasa es que esto es más ancho. ¿Por qué? Porque la línea es tan angostita que eso se produce en un ángulo bastante grande. ¿Entienden? Entonces, uno emite así, el de al lado emite así, el de al lado emite así. Lo que pasa es que son todos chiquitos. ¿Entienden? Entonces, la emisión de todos ellos se empiezan a sumar, ¿sí?, generando la interferencia que queremos. ¿Está? ¿Entienden eso más o menos? Bueno, ahora vamos a las ecuaciones para ver cómo eso logra discriminar todo. Prendemos la luz ahora. Me permite discriminar todo lo que... Pueden mirar acá ahora cómo era la cosa. Y acá está la otra. Esa es metálica. Esta es diapositiva. No. Sí. ¿Qué pasa? Matemáticamente, en términos matemáticos, esta es la D. ¿Sí? Esto sería como el centro. Y este es el ángulo θ. ¿Está?
La diferencia de caminos que se da, esto sirve para Bragg también, ¿sí? Funciona el mismo mecanismo. La diferencia de caminos es ese delta R. ¿Da? Este ángulo θ, ¿sí?, se aproxima a esto, miren. Si esto acá, en realidad, miren, acá se hace matemáticamente como una aproximación. Este ángulo es extremadamente chico, tan chico, ¿sí?, que es del orden de los segundos, ¿sí?, o algún minuto. Que es un delta. Es un ángulo muy chiquitito porque estoy a una, como este D es chico, como ese D es chiquitito, digamos sería algo así y que vos tenés un D acá extremadamente chiquito. Al ser chiquitito, este ángulo es chiquitito. ¿Entienden eso? Atiendan acá un poquito y no corten. Si este ángulo es chiquitito y esta distancia de acá a acá es la misma que de acá a acá, quiere decir que tengo un triángulo isósceles. Tengo un triángulo isósceles donde tiene isolados e isoángulos, ¿sí?, dos lados, ¿sí?, y dos. Si esto es muy chiquitito, esto y esto son prácticamente 90 grados. ¿Entienden? Por eso acá yo pongo este, así que cuando en realidad no es un ángulo de 90 grados. Está en el límite de ser 90 grados. ¿Está? ¿Se entiende? Bien. Este ángulo que tengo acá corresponde al ángulo θ. ¿Sí? Por lo mismo. Si acá tengo 90 grados porque es más chico todavía, ¿sí?, si esto es θ, acá 90 termino con este ángulo en θ. Entonces me va a quedar que el delta R se puede aproximar a D por seno de θ. O sea, delta R dividido D es el seno del ángulo ese que queda ahí. ¿Sí? Esto es válido cuando estas cosas son chicas y estoy muy lejos. Cuando estoy muy cercano. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo maravilloso. D por seno de θ igual a n lambda. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué significa? Que seno de θ es igual a n por lambda sobre d. Si estos son parecidos, ¿sí?, si estos son parecidos, ¿sí?, si esto es mucho más chiquitito que esto, me quedaría lambda sobre d, un número mayor que 1, no podría encontrar el lugar donde se produzca una interferencia constructiva, porque no existe un seno de un ángulo, no tengo un ángulo cuyo seno sea mayor que 1. ¿Está? Entonces, D normalmente es menor, D es mayor que lambda, o sea que lambda es menor que D. Entonces, al ser este grande, la relación entre estos siempre da menor que 1. ¿Sí? Pero si esto es extremadamente grande, cuando yo encuentre el ángulo, posiblemente todos los ángulos empiecen a estar muy juntos. Fíjense, si yo digo que mi ranura, ahora lo que yo voy a pensar es que en vez de tener 2 focos tengo cientos de focos iluminados, ¿sí?, que todos emiten
de la misma forma y se produce la interferencia. Entonces, si D, ¿sí?, está dado por el constructor y dice que son 600 líneas por milímetro, yo diría, bueno, entonces 1 milímetro sería 0,001 metro dividido 600, ¿sí?, y eso me daría el espaciamiento que hay entre líneas. ¿Se entienden? Entonces me queda, hagamos la cuenta esto. 1 por 10 a la menos 3 dividido 600, a ver cuánto da. Dale, dale. 1,66 micrómetros. ¿Cuánto? 1,66 micrómetros. Bien. Entonces, cuando yo trabajo con longitudes de onda chicas y tengo un espaciamiento de 1,66 micras, diría n por un lambda, supónganse la luz está entre 400 nanómetros y 700 nanómetros, ¿tá? Pónganle unos 500 nanómetros. 500 nanómetros significa algo así como 0,5 micras. 0,5 micras y acá tengo 1,66 micras. ¿Sí? 0,5 dividido 1,66, ¿esto qué me da? ¿El seno del ángulo? No, el número nomás. 0,30. 0,30. Quiere decir, si eso es 0,30, yo puedo encontrar varios ángulos donde voy a tener interferencia constructiva. Por ejemplo, cuando n vale 1, me daría 0,30. Buscaría el ángulo. Cuando n vale 2, me daría 0,60. El seno del ángulo. Cuando n vale 3, me daría 0,90. Cuando n vale 4, ya no vale más. Ya no hay interferencia. Entonces me daría 3 máximos antes de opacarse totalmente. ¿Entienden eso? ¿Sí? Profe, 0,30, 0,60 y 0,90 son ángulos bien diferenciados. ¿Entienden? No son ángulos. Si esto fuera muy chiquitito y esto fuera, pónganle un número muy grande, supónganse 166 micras, cuando ustedes hacen 0,5 sobre 166, ¿sí?, le va a dar un número de 0,0030. ¿Sí? Si lo multiplican por 1, por 2, por 3 y buscan el ángulo, el seno es ese número, y buscan el ángulo, los ángulos son muy cerquitas uno de otro. Entonces no logro diferenciarlos, espaciarlos en los 90 grados que tengo para espaciarlos. ¿Entienden eso? Ahí está digamos, la clave de por qué esto funciona muy bien separándome longitudes de onda. Porque si ahora pongo, en vez de 0,04, pongo 0,5, pongo 0,4, hago 0,4 dividido 1,66, ¿cuánto da eso? 0,24. 0,24. Busquen el ángulo cuyo seno es 0,30. 17,46 grados. 17,46. ¿Y el de 0,24? 13,8. Bien. Y ustedes dicen, 17 y 13 no los veo a simple vista, pero si tengo un instrumento que mide diferencias de grados, medio grado, ¿sí?, o más chico, entonces ahí sí empiezo a observar cosas diferentes, o sea, interferencias constructivas, líneas, ¿sí?, importantes en distintos lugares. O sea, logro espaciar todo el espectro, los lugares donde se producen las interferencias constructivas para distintos colores. Esto sería para el rojo, el otro era para un verde. Para el rojo está a 13 grados,
para el verde estaría 17, para el rojo estaba 13, para el verde está 17, un poquito más. ¿Entienden? No se van a mezclar. Si fueran 13,89 y 14, podrían mezclarse los dos. ¿Entienden? Pero acá están separados, se han ido separando debido a que la red de difracción tiene un D muy chiquitito. Al tener un D muy chiquitito, él genera interferencias constructivas para las distintas longitudes de onda. O sea, las distintas longitudes de onda se suman en distintos lugares. ¿Sí? Es más, si fuera acá 0,700, ¿cuánto quedaría? Y ahí podría encontrar el espectro en un determinado 0,7 dividido 1,60 y algo, 7 por 7, 14, 0,20 y algo. ¿0,7 y cuánto? 1,66. 0,42. ¿Eh? Sí, está bien lo que dice. Ah, perdón, hice al revés. Hice esto dividido 0,7. Y el ángulo sería 30. ¿Cuánto? 30. Perfecto. Fíjate que entre 13 y 30 grados meto todo el espectro, ¿sí? Distintas longitudes de onda. Entonces, si la luz que está llegando tiene longitudes de onda diferentes, ¿sí? Que a simple vista yo no las veo, cuando pasan por la ranura se empiezan a dispersar y producir interferencias constructivas en distintos lugares. ¿Sí? Entonces, en un espectro visible va desde los 13 grados hasta los 30 grados y tengo todo el espectro. Y si es en el orden 1, en el orden 2, ¿qué pasaría? Y sería 0,30 por 2, 0,60, y empezaría o 0,24, 0,50, acá fíjense que ninguno va a salir fuera de los 90 grados. ¿Entienden? Entonces puedo tener un orden 1 y un orden 2 completo. ¿Se acuerdan que ustedes miraban a través de la ranura? No era esta, pero miraban y veían un espectro por acá, y si seguían mirando veían otro por acá, un conjunto de líneas. El mismo conjunto de líneas estaba al costado. Eso era porque un primer conjunto estaba contenido en este ángulo, en estos ángulos. El segundo era cuando teníamos un orden 2. ¿Entienden? ¿Qué quiere decir orden 1? Y bueno, la diferencia de caminos que había a ese lugar para una cierta longitud de onda era en el orden 1 una longitud de onda. En el siguiente, en el orden 2, ¿cuántas? La misma longitud pero el doble. El doble, o sea, 2 longitudes de onda. Para un orden 3, la diferencia de camino sería 3 longitudes de onda, 3 lambda. Pero por lo que estuvimos viendo, un orden 3 en esos casos no sería posible porque ya se correría de... Ya saldría para afuera. Claro. Aparte hay que ver un poco la emisión. ¿Se acuerdan? Vieron que en la zona central no se iluminaba hacia todos lados. Tenía como un espectro, ¿sí? Hay un ancho de emisión. En ese ancho de emisión yo encuentro las distintas órdenes del espectro. ¿Entienden? No puedo encontrar para este lado porque no se emitió para este lado. Si se hubiera emitido quizás hubiese logrado ver, pero si no logré emitir no puedo ver la interferencia. ¿Está? ¿Entienden? Bueno, eso así se hace el análisis del espectro. Cuando veamos el modelo atómico de Bohr vamos a entender un poquitito más cómo se producen esas emisiones. ¿Está? Esto sería como el análisis de la luz emitida por distintos materiales, ya sea por materiales incandescentes, o sea, a cierta temperatura, o por producción de descargas como es este. ¿Está? Una pregunta. El último que hizo usted ahí, el láser, ¿no? Ese tiene una longitud de onda re chiquita. No, El láser. fija. Y aparte chica porque es energética. No. Fíjate, la longitud de onda de esto, dice el fabricante, y de hecho lo es, son 633 nanómetros. Y la potencia es de 1 milivoltio.
Pero, por ejemplo, el rojo está cerca de los 650, 633, como está este, y el violeta sería un 400, 380, 90. No sé a qué te referís, chiquitita. No, igual me sirve para preguntar. Usted alumbra la ranura ahí, ¿no? Se supone que las salidas están a menos distancia. Pensando No. en aquel dibujo. En este dibujo, ahora lo que yo tengo es una... ¿En dónde me decís? ¿En una red? Ah, porque seguro. En una red, yo tengo esto. La pared es distinta. Todas igualmente espaciadas y con el mismo ancho. ¿Cuántas? Y por milímetro 600. ¿Sí? En aquella yo tenía por tenía 0,25 entre ellas, o sea que, y 0,20, o sea que tenía más o menos 0,5 milímetros, 2. Medio milímetro tenía 2. ¿Sí? Entonces, si yo ilumino, si yo intento ver esa luz con esta red, esta luz con esa diapositiva, la veo la parita. ¿Por qué? Porque no logra separarla de manera que pueda generar interferencia constructiva en algún lado. ¿Entienden más o menos? ¿Sí? Bueno. ¿Está pronto? ¿Se entendió? Bueno. La red de difracción maneja esta ecuación. ¿Sí? La misma que para una interferencia de dos ranuras. Experimento de Young se llama. Ahora lo que vamos a hacer es calibrar la red de difracción. ¿Qué significa? Ver cuál es la distancia que hay entre las líneas de una red de difracción. ¿Cómo? Provocando una interferencia. ¿De qué forma? Conociendo una longitud de onda muy estable, ¿sí? Iluminando la red de difracción y encontrando los máximos en qué lugar se van a hallar. ¿Está? ¿Entienden? ¿Cómo? Nuestro lambda sería el láser y el seno lo vamos ajustando con el goniómetro que tiene. No vamos a usar este todavía porque no nos va a dar. Van a ver que... Vamos a hallar el D. Sí, vamos a hallar el D. Ahí vamos a poner objetivo calibrar la red de difracción. Vamos a ver si efectivamente nos da lo mismo que dice el fabricante. ¿Cuántas? 600 líneas por milímetro. Perfecto. Calibrar. Calibración de una red de difracción. ¿Eso va a ser la práctica o eso? Eso es la primera parte de la práctica. La segunda va a ser la espectroscopía. Vamos a analizar un espectro en particular. Lleva tiempo. Sí, lleva tiempo. De una red. Pero bueno, los alumnos no merecen. Espero. ¿Qué dice usted, Alejandro? ¿Lo veo? ¿Le parece? Bueno, ahora se tapan. No. Ojo que va a ir para allá. Va a ir para allá la luz. Y ojo que vengan para acá porque van a ver que va para allá. Bueno. Si ustedes se fijan, ven un único punto. No ven mucha cosa, pero miren acá. ¿Ven ahí? Dos órdenes. Tenemos dos órdenes. ¿Hay alguno más? Es tan chiquitita la distancia entre ellos que no puedo llevarlo muy lejos porque no veo nada. Ahora si empiezo a mirar digo, no, es cierto, allá hay uno. Allá en la puerta hay otro. En el compañero debe haber otro. Ese sería el primer orden. Por ahí debe haber otro, mira. Así se ve. Por ahí tiene que haber otra.
Ahí. No, ese es un reflejo. Profe, entonces nosotros Tenía razón que la reflejaba distancia para todos de lados. la que está siendo emitida del punto rojo y ahí nos daría los dos lugares para calcular el Ahí, seno. claro, ahí yo digo, bueno, entonces miren acá, yo quiero calcular esto. ¿Sí? Quiero calcular esto. Tengo lambda de 633 nanómetros. Tengo los órdenes porque los observo rápidamente. Ahí se vio. Tendría que calcular el seno. ¿Sí? En realidad el ángulo. ¿Cómo hago para calcular el ángulo? Trigonometría. Trigonometría, como dice el compañero, perdón, puedo llevar esto hasta allá, o puedo traer una pantalla para acá, eso no importa, ¿sí? Pero tengo que tener una pantalla cerquita. Entonces ya acá el ángulo no es chiquito, es un ángulo muy grande, ¿tá? Por lo tanto tengo que poner una pantalla fija, y fíjense en acá. No hice esto, no, pero miren acá, no cambia nada. ¿Ven? Porque siempre tiene las mismas cosas. Tiene el mismo espaciamiento. Mm. ¿Tá? Entonces lo ponemos acá, lo sujetamos de alguna forma y ahí medimos, hacemos las medidas para determinar Bien. D. Y después que tenemos D, lo llevamos allá y empezamos a trabajar. ¿D sería la distancia del láser a la pantalla, digamos? ¿O sería la No. separación? Sería Esa es la D. Está. Exactamente. Del punto a punto, digamos, ¿no? De punto a punto. Bien. Entonces acá tú, ¿qué vas a hacer? Vas a calcular el ángulo θ como decía el compañero. Esto va a ser L para mí, la distancia de la pantalla. Y esto va a ser como el I. Entonces, el seno de θ, para mí, muchas veces cuando el ángulo es chiquitito, esto se pone D por I sobre L, como si fuera la tangente. Cuando el ángulo es chico, el seno, el ¿Se ve ángulo, algo? la tangente son todos iguales. Sí, está. Entonces se usa eso, Mío. pero en este caso no nos sirve acá. Pero sí me sirve esto. Dividido raíz de I al cuadrado más L al cuadrado. Y eso va a ser, Pero la práctica sí. ahí sí va a ser el seno. Cateto opuesto dividido hipotenusa. ¿Ya? Entonces, ¿qué datos voy a tomar en la primer tabla? Mucho. ¿Mucho? Voy a decir lambda 20 por 633 nanómetros. 9 menos 10. ¿Sí? Orden Unos minutos. N. Voy a empezar por menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Después voy a poner I. Voy a poner L vale tanto. ¿A qué distancia está la pantalla? Siempre la misma. Y después cálculo. Con aquel. ¿Sí? Con Directamente lambda a través de lambda puede ser, fíjense, lambda sería, perdón, lambda no, D. Lo que quiero es D, perdón, me equivoqué. D sería N por lambda dividido seno de θ. Y seno de θ es esto. Y dividido raíz de eso. Entonces lo ponen en la ecuación y que el Excel les haga el cálculo directamente. ¿Está? Tomamos las medidas y después hacemos un promedio general y hacemos la desviación que debería tener. ¿Está? Lo hacemos porque esto es rápido. Fue más difícil toda la explicación que llegar a lo que tenemos que hacer. ¿Está? Acá hay una regla. Bien. ¿Podemos poner eso o podemos poner otra cosa así? Es que eso está en un ángulo así, no sabríamos bien cuál es la distancia. Sí. ¿Para qué vamos a Mi hacer? compañero va a traer la pizarra. Porque en la pizarra podemos marcar con el marcador y decir acá está, después medir con los esto no lo vamos a usar. Eso es la segunda parte de la práctica, parece. Pero la distancia de más cerca tiene que estar más cerca. Sí, un poquito más. A ver, todo. Una cosa todo. Inteligencia, ¿eh? Esa pata nosotros para Un algo así. ¿Qué perpendicular es eso?
para la de... Sí, lo que pasa es que no vale dejarlo fijo y cero, donde tengas. Bueno, y no puede estar inclinada la pantalla, porque si no le falsea. Ahí. Ahí está, ahí están pelados. Ah, yo necesito tener una regla. Pero hay que ver también la distancia L, que sería la de este punto hasta ahí. Profe, ¿tiene una cita métrica por Sí, ahí? tengo, pero no creo que lo precisa, no hay una regla por ahí. Sí, pero... Ahí hay una regla. Abajo. ¿Eso no es una regla? Sí, pero, profe, tiene espacio. Aquellas son reglas de laboratorio. Marcarlos del otro lado. Ah, qué nivel. Estás en el laboratorio. Cuando te portás mal de verdad te dan con esa. Escúcheme. Bueno, lo puedo girar, aflojar un poquito ahí. Poquito a poquito. Está como medio inclinadita. Bueno, está. Está como medio así, ¿no? Desapareció un punto. Ahí está, tiene que aparecer todo. Te están apuntando al pecho, Padilla. Hay que sacar todo, ¿no? Ahí. ¿Y saben que ese pizarrón era de esto? De lo que habíamos hecho nosotros Un estudiando esto. compañero que mire... Lo borraron ahora el... ¿Quién o no? Yo no tocaba. Tiene que estar paralelo la pantalla a la red, segura, eso sería lo mejor. No, a ojo, el ojo es muy bueno en eso. El ojo es excelente. Sí, pero... sí. Vamos a jugar a que son 23. 23 centímetros. Ahí. Sí. 0,23. Dale. Esto es fijo. Encontré el analizador gráfico con el Excel, con el ejecutable. Andan bien. Sí, anda bárbaro. ¿Arrancó? Porque a mí no estaba. Sí. Se ve que como dije, y el... Se olvidó, te leyó el Excel y correcto. Sí, sacamos el celular. Está. Sí. ¿Pudieron? ¿Ya está? Sí. No hay vuelta atrás ahora, ¿no? Déjame esto. La vuelta atrás es hacerlo de vuelta. ¿Ya midieron L? ¿Cómo? 2. Cero y 3. Esto no sé. Esto sabemos que este intermedio, como uno para el otro, Valerio, pero ¿te animás a mover un poquito que lado? No sé cómo la tiene el control de ahí atrás, creo, ¿no? Así, lo veo que se doblan dos. Así se ve más o menos. Algo. Yo porque Gabriel no vino. Acá el 18 con tarjeta. Está pelado. tenemos todo. Sí, tenemos esto. Hay que se haga el video. No, la distancia. La escribieron por ahí. Ah, el otro. Chiques. Están dispersos. El 1 es 10. 10 y 18 con 3 y 18 con 3. 10 centímetros. Sí. El 1 es 10. 0,1. El 2. 0,183.
Menos 2 y 2 digamos. Ahí va. Y lo mismo con los grados. Y el 0 es 0. Justito. ¿Pero qué son? No, cero, ¿no? Sería 28 con algo el centro, ¿no? 28 con el centro. Y Esto como es, no sé, no me quedó muy claro. ¿Eh? Sacamos una foto. el D. Tiene que hacerlo por eso. Primero, nosotros tenemos los I y la L. Nosotros tenemos esto acá. Y después con esto, Tenés abajo, allá esto abajo. sería el seno del ángulo nomás. Tenés el rojo allá aquí. O sea, esto no sería el Sí, capaz como si le hacen el mismo cálculo en ese también. Esto es solo el seno. Sí, más clarito. Claro, nosotros lo que tenemos que Acá calcular. son dos fórmulas, aquella de allá arriba y la de abajo. Bueno, a ver, vamos a agarrar la calculadora y vamos a hacer ese cálculo, ¿les parece? ¿Cómo quedaría? Vamos a sacar una foto por lo menos. ¿Cómo quedaría el cálculo? Hago las patitas. A ver. ¿Cómo quedaría el cálculo? Poniéndolo con esta ecuación. L por lambda dividido seno de tita. El seno de tita quedaría puesto de esta forma. Sería I por raíz cuadrada de I al cuadrado más L al cuadrado. Bueno, agarren la calculadora, vamos. Agarren la calculadora, así nos vamos con los valores. Empezamos con N igual a 1. Lambda ponen 1 por 633 por 10 a la menos 9 por raíz cuadrada paréntesis. ¿Está bien? Paréntesis 0.10 al cuadrado más 0.23 al cuadrado, cierran paréntesis, dividido 0.10 igual. Y no borren nada. 1,59 micrometros. 1.59 micros. Ahora vayan para atrás y donde dice 1 pongan 2. Ah, ¿Saben ir para atrás? Sí. a ver. Y donde dice I, que era 0,10, pongan 0,183. Pero si les faltan datos, inserten. Insertar es Shift INS. Y ahí les permite insertar cosas. Y abajo ponen 0,183. Chau Wilson, nos vemos. Yo cierro, sí. 3,36, no. 2,03. 2,05, 2,03. 2,05, 2,03. Pusieron 2, ¿no? Sí. 2,05. Y acá lo mismo, 0,159, perdón. ¿Sí? ¿A todos les dio 2,05? ¿Entendieron lo que hicieron? Bien, ¿cuál es el promedio de esto? ¿Cuál es el promedio de qué? De esto, porque ahí tienen 2, en realidad 4D. Tienen 1.59 más 2.05 dividido 2. Y 1,82. 1,82. ¿Sí?
1,82 es el promedio. Quiere decir que el de techo, el valor probable de esto, de techo es 1. ¿Cuánto? 82. 82 micras. Y la incertidumbre de techo, y bueno, la incertidumbre de, como son varios valores, lo que podemos hacer es la sumatoria de lambda, d sub i menos d techo al cuadrado y después le busco la raíz cuadrada. El único que varía ahí es el ¿Sí? Sería 1.82 menos esto al cuadrado, más 1.82 menos esto al cuadrado, raíz cuadrada de eso, es lo mismo, porque está al cuadrado. ¿Tá? Sería la desviación, el error cuadrático medio. O sea, las desviaciones elevadas al cuadrado sumadas, ¿sí? Como hacíamos, ¿se acuerdan que el error cuadrático medio era el vectorcito. Exacto. Entonces esto le va a dar el más menos. Si ustedes quieren saber cuántas líneas, dirían, bueno, si esto es la distancia entre líneas, hacen 0,001, que es 1 milímetro, lo dividen sobre esto y les va a decir cuántas líneas por milímetro tiene. ¿Entienden? A ver, hagan 1 por 10 a la menos 3 dividido 1,82 por 10 a la menos 6. Exacto. No, líneas. Líneas sería. 549. 549 líneas por milímetro. ¿Sí? 550 líneas por milímetro. Y después le va a dar el error, le va a decir más o menos tanto. O sea, si nosotros ya sabemos que ese cuadradito era de 600, son 50 las que perdimos. Exacto. Sería el error. Aparentemente, ¿sí? De acuerdo a las características del equipo que están trabajando, no son 600, sino que son 550. ¿Entienden? Sí. ¿Sí? ¿Cómo llego a las líneas? Lo lógico. Si esta es la longitud, la distancia entre una, hago 1 milímetro dividido esa distancia. ¿Cuántas veces entran en 1 milímetro? ¿Está? ¿Entendieron esto? Bueno, ahora hay que pasarlo todo esto a los cálculos, ¿no? A la hoja, perdón. ¿Está? Corregir un poquitito algún detalle que haya. Midieron bien esa distancia, ¿no? Profe, usé mi ojo de buen cubero y digo como es. Perdón, fueron del 0, no, están mal calculadas. Lo que estoy midiendo ahí, lo que estoy viendo, estos no son 18, estos son 28. Ah, hay que medir acá para acá. Del centro a me parece. El azul. Bueno, ahí para arreglar. 0,1 y 0,28. 0,28, ¿entienden? Anotarlo ahí, ¿no? Anotar ahí. Corregimos eso. Y ya diríamos Tienen la regla ahí, a ver, mostrame la regla. la regla está allá al lado de la caja donde la. Dale, tu ojo de buen cubero, dale. Corrobora eso. Y acá. Ahí mi ojo de buen cubero, 28,3. Bueno, y el otro, medí el otro, seguí por el medio. Este, ¿cuánto le ves? ¿Y es justo? Bueno, ha sido un honor para mí haber compartido esta noche con ustedes. Mi ojo anda bien, no me jodas. Tener Uso lente, pero